Haceros una pregunta. ¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos? Ahora, yo sé que la predicación de hoy, el compartir de la palabra, va bastante específicamente hacia padres, lo sé. Pero aunque tú seas soltero o soltera, la pregunta es para ti también. ¿Qué herencia le estás dejando a aquellos niños que tienen relación contigo? ¿Qué herencia le estás dejando? ¿Qué herencia le estás dejando como padre, como madre? Yo creo que la mayoría de nosotros, la herencia que queremos dejar es bienes materiales, queremos que estén bien, queremos que tengan puertas abiertas, es decir, la educación, que tengan buena educación, que les abra puertas, una carrera, un carácter íntegro, educados, respetuosos. Vale, está bien, es una herencia positiva. Pero yo añadiría 3 cosas más. Enséñale a tus hijos o enséñale a esos niños que te rodean cómo manejar bien el dinero. ¿Sabéis que el 70% de los divorcios que ocurren es por conflictos que empiezan por la falta de saber cómo gestionar el dinero entre la pareja? Enséñale cómo usar el dinero. Con nuestras hijas le dábamos en su momento las pesetas, le dábamos 100 pesetas al día no, al mes. 25 de esas pesetas iban a la ofrenda. 25 a apoyar misiones. 25 ahorro y 25 para ellas. Luego, después, que ya son mayores, nos enteramos de que, porque las 25 pesetas de misiones se ponía en un frasco y a final de año buscábamos a alguien que podíamos anónimamente dar ese dinero para bendecirles. Luego nos enteramos que alguna que otra, y decimos el pecado, pero no la pecadora, por las noches iba y robaba de la hucha de las misiones, ¿no? Bueno, se ve que no les enseñamos cómo manejar bien el dinero, pero en fin, luego lo confesaron. ¿Cómo manejar bien? ¿Cómo resolver conflictos? Deja eso como herencia. Yo conozco familias donde los conflictos, ¿sabes cómo se resuelven? Nunca se habla. Nunca se habla. Y tienen unos conflictos, pero no se hablan. No se dice nada. Señala a tu hijo cómo resolver conflictos. Cómo amar a Dios. ¿Sabes que eso se enseña? Y eso es una herencia. Cómo amar a Dios. Ahora te quiero contar una historia. Es una historia que es una persona llamada Simón. Simón era un campesino de constitución fuerte, corazón bondadoso, trabajador fiel, concienzudo. Pero un buen día decide emigrar de su país a otro lugar donde tenía el trabajo garantizado. Su país estaba atravesando crisis económica y así lo hacen la familia. Él, su mujer y sus 2 hijos. Pasaron meses y un día Simón y su hijo menor, Rufo, se topan con un espectáculo. Vuelven del campo y se topan en una de las calles principales de la capital donde vivían con un espectáculo que no se esperaban. Era más o menos media mañana de la primavera. Se había juntado una multitud de personas. Y todas esas personas tenían la mirada puesta en un reo. Y ese reo, de acuerdo con ese tiempo, ese reo llevaba una cruz
camino al Gólgota. Simón sintió curiosidad, como muchos de nosotros. Ves una muchedumbre y te acercas para saber qué es lo que está pasando. Siente curiosidad y empieza a acercarse para poder ver mejor. Pero su hijo menor, Rufo, escuchando todas las palabras, escuchando el tono de voz de la multitud, no quería acercarse, se queda detrás. Y a medida que Simón se abre paso entre la gente, el reo empieza a perder fuerzas, hasta que cae al suelo con su cruz justo enfrente de Simón y de Rufo. Uno de los guardias mira a su alrededor y viendo a Simón, alto, fuerte, primera fila, lo obliga a cargar la cruz, llevarlo hasta el Gólgota. No sabemos mucho más de esta persona, Simón de Cirene. Sabemos, según Marcos capítulo 15, versículo 21, un hombre de Cirene, que hoy día es Libia, que pasaba por ahí al regresar del campo, lo obligaron a llevar la cruz. El hombre se llamaba Simón y era padre de Alejandro y de Rufo. Pero Rufo aparece una vez más en las Escrituras. Aparece en Romanos. Al final, cuando Pablo da saludos a las personas importantes, es una costumbre que tiene Pablo. Muchas de sus cartas al final saluda a personas que están ayudando en la obra en esa ciudad. Y en capítulo 16 y el versículo 13 dice lo siguiente: saludos a Rufo, que es un distinguido creyente, así como a su querida madre, que ha sido como una madre para mí. Simón dejó una herencia en su hijo. Un ejemplo de servir sacrificialmente a los demás. Un ejemplo de amar a Jesús. Y esa herencia la vemos florecer en Romanos, en Roma, porque esta persona, Rufo, lo que había recibido de su padre, empieza a ponerlo en práctica para bendecir a otros. Y por lo tanto, yo quiero animarte en cuanto a 4 cosas. 4 cosas que puedes dejar como herencia a tu hijo, tomando en cuenta el ejemplo de Simón, pero añadiendo 2 más. Simón es ejemplo de ese sacrificio servicial hacia los demás. Llegan las vacaciones. Los niños no están en el cole, no están en el instituto, están en casa. Los adolescentes están con nosotros. En vez de pensar que ¿cómo voy yo a pasar estos meses con esta gente en mi casa? Piensa en lo siguiente: ¿cómo puedo yo ayudar a que mi hijo o mi hija reciba una herencia por parte mía de servicio sacrificial hacia los demás? Nosotros por muchos años había un comedor de un ministerio llamado Sal de la Tierra y llevábamos a las niñas a servir mesas una vez a la semana. Por muchos años salíamos con ellas de niñas una vez al mes con personas de esta iglesia a dar de comer a los sin techo, en sol
Calle Montera y en otros sitios. Es una forma de que tú puedas mostrar. Busca las formas. ¿Cómo puedes tú mostrar a tu hijo o tu hija este verano lo que es servicio sacrificial para dejarle eso como herencia? Nosotros en noviembre tenemos lo de las cajitas de Navidad. Parece una tontería, ¿verdad? Pero no es una tontería. No es una tontería que un papá y una mamá, que no sea solo la mamá, pero que sea el padre también, que se involucra y que coge a su hijo y dice, ayúdame y vamos a hacer una caja para bendecir a otros. Pero tienes que ser proactivo. No ocurre porque sí. Ocurre porque yo quiero dejarle a mis hijas, a mi hijo, una herencia de lo que es ser una persona que provee servicio sacrificial hacia lo demás. 2. Amar a Jesús. Simón era una persona que amaba a Jesús. ¿Llevas a cabo tiempos devocionales con tus hijos? Te doy una forma. Después de la cena, en vez de salir a ver la tele o mirar los móviles, después de la cena te quedas ahí con tus adolescentes, con tus preadolescentes y le preguntas, ¿qué tal el día? ¿Hay algo que destacar de este día para dar gracias? Cada uno va compartiendo. Destaco esto, destaco esto, destaco esto. Y luego se da una ronda de oración, orando por aquello. Mamá dijo que daba gracias por esto. Pues tú ora por mamá, yo oro por ti. Tú vas enseñando cómo orar. Y después de ese tiempo de oración, coge tú como padre y coge unos pasajes del Evangelio. Empieza el Evangelio de Mateo y empieza a leer. Y la pregunta es, ¿qué te ha parecido esto? ¿Qué te ha impresionado de este pasaje? Y empiezas un diálogo sobre cosas espirituales con tus hijos. El enseñar a amar a Jesús es precisamente eso. Se enseña cómo orar, cómo tener tiempo devocional, cómo estudiar la Biblia juntos. Pero yo voy a añadir 2 cosillas más a este hombre Simón. Trabajador honesto. Deja una herencia en tus hijos de que tú eres un trabajador honesto. Somos el país de las chapuzas. Si vosotros venís de otro país, no sabéis lo que es chapuza. La chapuza es buscar arreglarlo de cualquier forma para que quede arreglado y que tú te vayas de ahí y que cobres, pero no de la forma correcta para que eso quede bien el resto de la vida, sino buscar la chapuza. Yo tuve un abuelo que odiaba la chapuza. Era un barbero. Y yo venía los viernes y los sábados para barrer en su barbería. Y me enseñó cómo barrer. Hasta ese punto, mi abuelo quería que yo fuese un trabajador honesto. Lo hizo de una forma no beligerante, sino con amor y con cariño. Pero me enseñó cómo ser, me dio una herencia de cómo ser un trabajador honesto. Y señores, yo he trabajado en cosas que muchos de vosotros os daría. Yo he bombeado lo que son las fosas de aguas negras. Yo he tenido que meterme en esas fosas para limpiar. Ahora, hacer la chapuza ahí es fácil, porque va a estar lleno de ya sabes qué. Entonces, ¿para qué lo vas a dejar niquelado? Si dentro de una hora va a estar lleno de porquería. Pero a mí me dieron una herencia de ser un trabajador honesto. Y si el jefe dijo,
Yo quiero que esa fosa quede para comer. A mí me enseñaron, a mí me dejaron una herencia de dejarlo así. Aunque dentro de una hora va a estar lleno de porquería. Enséñale cómo trabajar. Ahórrate el sermón. Hazlo de esta forma. Ahórrate el sermón y tráele a tu lado y vamos a hacerlo juntos. Vas a tardar 40.000 horas más, ya lo sé. Pero vas a darle una herencia de cómo ser un trabajador honesto, de cómo hacer las cosas bien. Cuando necesita ayuda con los deberes, dentro de tus posibilidades, ayúdale. Yo tuve que aprender que ayudando con los deberes no ayuda a que le digas, piensa. Eso no ayuda porque está pensando, está bloqueado. Lo que ayuda es decir, vale, vamos a respirar. Vamos a darnos una vuelta, vamos a tomar algo y volvemos a esto. Un trabajador honesto, alguien que ayuda. Y por último, la herencia de alguien que le comunica su propósito de vida. Ponme la diapositiva esa, por favor, Pedro. Muy bien, dale ahí, pica ahí, ahí está. ¿Veis lo que es? ¿Qué es? Mapa mundi, ¿verdad? Vale. Luego hay unas banderitas. Y en inglés, porque en casa quisimos que nuestras hijas aprendiesen inglés y por lo tanto, aunque el inglés es el segundo idioma tanto de Marister como el mío, pues hablábamos inglés. Abajo, que no se ve bien, no, baja eso es, que se vea, dice, y Dios te usará para bendecir personas en otros países. La herencia de nuestra familia es bendecir a personas en otros países. Mi padre fue un soldado en la Segunda Guerra Mundial y vio Alemania, vio cosas, vio otro mundo, vio necesidades y eso le llevó a irse de misionero a Latinoamérica. Ahí es donde yo nací, ahí es donde yo me crié. Pero yo tengo una herencia por parte de mi padre y es bendecir a otros de otras naciones. Yo aprendí eso de él. Y esto es lo que le hemos inculcado a nuestras hijas. Una herencia. ¿Cuál es la herencia que tú estás inculcándole a tus hijos? Pues que sea una persona que sea usada por el Espíritu de Dios para bendecir a otras personas en otros países. Y entonces lo que hacemos desde que eran pequeñas, países que visitábamos, no de vacaciones, sino países que visitábamos como familia, como individuo, para bendecir a otros, bien sea, tuve una hija que fue a Sudáfrica para ayudar en un orfanato, bien sea eso, o bien sea predicando, lo que sea, ponemos la banderita en todos esos países. Falta porque ahora la mayor está siendo usada por el Señor no solo para rescatar chicas de la esclavitud sexual aquí en España, sino que da talleres en todo el mundo de cómo una iglesia puede prevenir que sus adolescentes sean preparadas para captadas y luego hechas esclavas sexualmente. Mi segunda hija, usando de enfermera en cuanto a Dublín, en Irlanda y en otros, ahora se acaban de mudar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué herencia le estás dejando a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos? Yo quiero animarte en esta mañana que hemos presentado a esta preciosa niña. Yo quiero animarte a que sea una herencia de un trabajador honesto, una herencia de un hombre que ama o una mujer que ama a Jesús,
una herencia de un propósito en la vida y también una herencia de servicio sacrificial hacia los demás. Vamos a orar. Tenéis por delante un verano. Ese verano puede ser un verano donde tú te comprometes a inculcar herencia en tus hijos o en esos niños que te rodean. O puede ser un verano donde pasas y vives y va pasando el tiempo. Yo quiero animarte a que sea un verano con propósito. Y el propósito de empezar a inculcar en tus hijos, a inculcar en esos niños que te rodean, como en la escuela dominical, lo que es su herencia. Y esos 4 puntos. Vale, poneos de pie, vamos a orar. Perdónanos, Señor, cuando hemos mirado a nuestros hijos o los niños en la escuela dominical, o si soy profesor, maestra, los niños que tengo bajo mi cuidado, y hemos pensado, líbrame de esto, Señor. Perdónanos de esos tiempos. Queremos comunicar una herencia sana a nuestros hijos. Que sean personas que sepan cómo sacrificarse por los demás. En un contexto cultural donde el narcisismo es la ley. Lo que me beneficia a mí, todo para mí, lo importante soy yo. Ayúdanos a poder inculcar esa herencia a nuestros hijos. Una herencia de que amamos a Jesús. Una herencia de trabajar honestamente. Una herencia, Señor, de un propósito en la vida, de bendecir a otros. Ayúdanos. Lo necesitamos porque no sabemos cómo hacerlo. Espíritu de Dios, tú que tienes ya los propósitos, los pensamientos, los pasos de nuestros hijos, ya los ves, pues ayúdanos a nosotros que seamos personas que facilitan en ese andar y que no entorpecemos esa voluntad tuya. Y de nuevo, gracias te damos porque nos has dado hijos preciosos, nos has dado sobrinos, nos has dado hijos de amigos que podemos, en los que podemos involucrarnos y ser de bendición para ellos. Que sea eso este verano, un verano de bendición, inculcando herencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, que tengáis una buena semana y que pongáis en práctica en esa oportunidad. Vale.